Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión a este ciclo de videoconferencias que estamos presentando como parte de nuestro programa de educación continua. El día de hoy tenemos invitada de lujo, la doctora María Guadalupe Marín Cerón. Me voy a permitir leer su currículum, resumido por supuesto, porque lo que más importa es el poderle dar el espacio y el tiempo a ella. Entonces vamos a decirles que la doctora María Guadalupe Marín Cerón es cirujano dentista por la Universidad Latinoamericana, es especialista en endodoncia por la misma universidad. Ella ha sido secretaria general de la Academia de Odontología Restauradora del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, secretaria general del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en el periodo 2012-2014, secretaria del Comité Ejecutivo Nacional periodo 2014-2016, presidente de la Academia de Odontología General el periodo 2014-2016, y es una parte muy importante de nuestro comité de certificación, de ahí porque el tema de hoy que ella va a tratar. Independientemente de esto, ella ha sido socio activo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, socio activo de la Academia Mexicana de Endodoncia, filial del colegio, socio activa del Grupo Médico Ángeles, certificada por Examen Único de Certificación Profesional de Ceneval, y el día de hoy ella nos hablará de un tema muy interesante que tiene que ver, el tema es diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Esto para el odontólogo de práctica general. Tengo el gusto de dejarles con la doctora María Guadalupe Marín. Muchas gracias por estar aquí, Lupita, y pues adelante. Muchas gracias. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como la doctora ya nos comentó, este tema y muchos de los temas que se van a estar presentando en estas nuestras conferencias virtuales son importantes para certificación ante Ceneval. También tenemos que tomar en cuenta que hay otras conferencias que se han estado transmitiendo y que también son de vital importancia para este examen. Nosotros necesitamos tener un conocimiento general sobre el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, el cual vamos a tocar el día de hoy. Es un tema muy amplio, se ha resumido en unos 40 a 50 minutos, pero bueno, básicamente les voy a dar los datos más importantes, ya que hay muchos dentistas que ha pasado mucho tiempo que no han llegado a presentar un examen y se sienten muy confundidos para llegar a presentarlo. Entonces, esto es realmente de gran ayuda para todos ellos y también para el odontólogo con especialidad, que en muchas ocasiones se olvida de que también tenemos que hacer una evaluación, un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Se van directamente a lo que es su especialidad y se olvidan de algunos detalles como los que vamos a ver a continuación. Entonces, nuestro tema es el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. El doctor Herman Prince escribió que el motivo de la práctica odontológica, de la odontología clínica es instaurar medidas preventivas, aliviar el sufrimiento y curar la enfermedad. Nosotros tenemos que tener en cuenta desde que el paciente entra a nuestro consultorio. Tenemos que ver la manera en cómo él llega, si es de una manera agresiva, si llega adolorido, si llega enojado o si llega con movimientos torpes, porque muchas veces el dolor llega a provocar esta situación, si el paciente se siente confundido, y son datos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber cómo es que vamos a ir llevando la entrevista con el paciente. La enfermedad actual, es muy importante que el paciente nos diga, le permitamos al paciente explicarnos por qué razón se encuentra en nuestro consultorio, qué fue lo que lo llevó a llegar con nosotros o por qué razón fue remitido. Si él nos puede dar algunos datos como serían que el paciente
encontró algunos cambios de textura, el volumen, enrojecimiento, el dolor, todos estos datos que nosotros vamos a ir anotando en lo que es nuestra historia clínica. Un documento muy importante que tenemos que tener en nuestro consultorio dental y que no debemos de pasar por alto. También es importante el motivo de la consulta. Muchas veces el paciente llega a nuestra consulta porque requiere de que se le restaure única y exclusivamente una pieza dentaria. ¿Por qué? Porque el problema para él es estético y le conflictúa emocionalmente y psicológicamente el que se vea en un mal estado. Entonces, es muy importante saber el motivo de la consulta, saber cuáles son las necesidades de nuestro paciente. Pero tenemos que observar cuidadosamente cuáles son todas aquellas estructuras que también se encuentran en mal estado para poder nosotros comentarle al paciente y ofrecerle otros planes de tratamiento. ¿Qué es el diagnóstico? Bueno, es la identificación del proceso o enfermedad mediante la evaluación específica de signos, síntomas, realizar una anamnesis, obtener pruebas de laboratorio y técnicas especiales. Sabemos que hay una gran variedad de diagnósticos, dentro de los cuales podemos encontrar el clínico, el de laboratorio, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico físico, tenemos el diagnóstico por exclusión, el serológico, el patológico, en fin. Hay una gran cantidad de diagnósticos que nosotros tenemos que realizar para poder determinar lo que es un plan de tratamiento y un pronóstico. En el diagnóstico clínico, este va a estar basado solamente en lo que es el conocimiento obtenido a través de la historia clínica que nosotros realicemos al paciente. En esta historia clínica nosotros vamos a anotar todos aquellos padecimientos patológicos, no patológicos, heredofamiliares. Esto va a ser mediante una anamnesis que va a llevar una secuencia. Aquí hay algunas de las preguntas que pueden ser realizadas al paciente. Pero el odontólogo en general puede tener una, y los que son los médicos especialistas en ortodoncia, odontopediatría, periodoncia, tienen otro tipo de historia clínica. Pero bueno, nosotros nos vamos a basar en para nuestro diagnóstico clínico, que son preguntas muy concretas, que si ha estado hospitalizado, que si está bajo algún tratamiento, que si es alérgico o no a algún anestésico o algún antibiótico, que si ha presentado alguna hemorragia, si la persona es mujer, si se encuentra embarazada, porque requiere de ciertos cuidados. Es muy importante que nosotros también tomemos la presión arterial, el pulso. Muchas veces pasamos por alto, y me incluyo en ellos, de que no tomo la presión arterial ni le tomo el pulso al paciente. En muchas ocasiones se me llega a pasar, pero bueno, son datos importantes. En este diagnóstico clínico no vamos a tomar en cuenta lo que son aún todavía las pruebas de laboratorio o las pruebas radiológicas. En un diagnóstico de laboratorio vamos a encontrar que se va a llevar a cabo analizando los estudios de secreciones, excreciones o bien tejido, y estos van a ser realizados por medios químicos, microscópicos, bacteriológicos, o bien nosotros mandando al paciente a que se le haga una biopsia. Esto lo vamos a ir viendo por medio de la historia clínica que le vayamos realizando y la exploración, si es necesario mandar a hacer algún estudio de laboratorio. El diagnóstico físico, va a ser un proceso que se va a llevar a cabo mediante el estudio de manifestaciones físicas de la salud y de la enfermedad, puestas de manifiesto en una exploración física que nosotros vamos a realizar al paciente, donde vamos a utilizar pues el tacto, el oído, el olfato, en fin. Y entonces también nos vamos a apoyar por distintas pruebas de laboratorio. ¿Cuál es el propósito del diagnóstico y a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la determinación o identificación de la enfermedad, y esto lo vamos a lograr mediante los signos y síntomas que llega a presentar el paciente.
El signo va a ser objetivo. Aquí el paciente nos va a referir, nosotros lo vamos a poder palpar, nosotros lo vamos a poder identificar como sería la fiebre, el edema, el enrojecimiento. ¿Cuántas veces no llega a nuestro consultorio un paciente que llega edematizado y nos refiere un dolor en la parte de premolares? Y realmente el problema es en el área de molares. Entonces tenemos que ver, aunque la zona se llegue a estar enrojecida en el área de premolares, bueno, nosotros tenemos que ser muy observadores para poder diagnosticar exactamente en qué zona se encuentra. Claro, tomando también nuestras radiografías, haciendo una buena exploración intrabucal. Los síntomas son subjetivos, estos nos los va a referir el paciente en cuanto al dolor, la náusea, el mareo, la somnolencia. Puede ser provocada la somnolencia en ocasiones por medicamentos que el paciente se haya automedicado, que sabemos que esto es muy frecuente. El dolor pues no lo podemos medir, pero podemos preguntarle a nuestro paciente, del 1 al 10, usted, ¿cómo me podría decir que tiene el dolor? Entonces ya el paciente nos puede referir que puede ser un 8, un 10. En muchas ocasiones los pacientes llaman por teléfono y piden la consulta de urgencia. Entonces el paciente llega con nosotros y ¿qué sucede? Cuando le empezamos a hacer la anamnesis, cuando llegamos a hacer la exploración y todo, preguntamos. Y cuénteme, del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? No, pues me duele 3. Entonces vamos viendo que en realidad no tanto es una urgencia, pero para el paciente este 3 ya es algo extraño en su organismo y entonces es por eso que acude con nosotros y para él es importante. Entonces vamos a darle la importancia que también el paciente le está dando a este padecimiento, a este dolor, a esto que nos refiere, sus signos y sus síntomas. El dolor dental, esa es una de las causas por las que el paciente llega a nuestro consultorio. Es fundamental. El paciente muchas veces no llega al consultorio nada más para decirnos, doctora, vengo a que me revise, porque es importante o quiero saber qué es lo que me sucede. No digo que no lleguen, sí llegan los pacientes a una revisión nada más, pero básicamente el paciente va a llegar porque presenta un dolor, una molestia. Esa es la situación principal por la que nosotros atendemos a los pacientes. Y tenemos que ser realmente muy observadores, realizar un buen diagnóstico y tenemos que localizar el problema. Tenemos que observar, tenemos que palpar y tenemos que escuchar, porque muchas veces los problemas son también de articulación. Tenemos que preguntarle cuándo comenzó este problema, si fue cuando al paciente le colocaron alguna obturación previa, por eso los antecedentes también que tenemos que anotar en nuestra historia de clínica, los antecedentes dentales. Entonces tenemos que observar cuándo comenzó esta molestia, si fue cuando le hicieron un tratamiento previo o si fue cuando se cayó o fue cuando realizó alguna actividad, cuando mordió algo. Tenemos que identificar y anotar todos los datos que el paciente nos proporciona para poder llegar a un buen diagnóstico. La intensidad del dolor no lo podemos medir, pero podemos preguntarle nuevamente al paciente cuál es del 1 al 10 el dolor, o sea, la intensidad de este dolor. ¿Qué lo provoca? Muchas veces lo puede provocar la masticación, lo puede provocar el estar simplemente acostado, el cargar cosas pesadas, lo frío, lo caliente. Anteriormente en la plática que dio la doctora Dulce, nos habló sobre este tipo de signos y síntomas que el paciente nos podía referir y también nos habló sobre cómo podíamos nosotros diagnosticar mediante algunas pruebas el problema por el cual se presentaba el paciente al consultorio. ¿Cuál es la duración?
si es espontáneo, si es constante, si este dolor también podemos preguntar si es pulsátil, y si el paciente, tenemos otras preguntas, si el paciente nos puede exactamente definir en dónde está el dolor. Muchas veces el paciente tiene localizada la molestia, pero recordemos que se irradia, se puede irradiar, porque el paciente nos puede decir, doctora, me duele justamente aquí en el primer molar. Bueno, no nos va a decir el primer molar, pero nos puede identificar, ¿no? El primer molar. Y en realidad el problema no es el primer molar, el problema es un tercer molar. O en ocasiones nos dices que me duele aquí arriba y es realmente muy molesto y el dolor o el problema es abajo. Entonces tenemos que ser muy observadores. También podemos preguntarle desde cuándo está el dolor. Volvemos a lo mismo, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo ha evolucionado el dolor desde que aparecieron los síntomas? Puede ir incrementando, puede disminuir, el paciente nos puede referir, disminuye cuando yo tomo cosas frías, o disminuye cuando yo tomo cosas calientes, o disminuye cuando yo me aprieto. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Hay situaciones que alivian o empeoran el dolor? Pues sí, como les comentaba, el paciente nos refiere que cuando se coloca frío, que cuando se coloca caliente, que cuando se colocó clavo. A mi consultorio llegan algunos pacientes que dicen que me coloqué clavo y con eso fue súper bien. Hay pacientes que me han dicho, no, pues es que me tomo un traguito de ron y con eso se me quita. Digo, bueno, pues a mí también se me olvidaría, ¿verdad? ¿Necesita de medicación analgésica para calmar el dolor? Volvemos a lo mismo. El paciente llega porque dice que tiene una urgencia. Y resulta que cuando uno le pregunta al paciente que si que si el dolor es tan intenso y que si ha requerido tomar medicamento, el paciente dice, no doctora, realmente el dolor no es tal. Entonces he pasado ya 2-3 semanas con esta molestia y no, pues realmente no ha sido necesario tomar un medicamento. Hay que observar, el paciente entra en mucha contradicción. Entonces es importante hacer este tipo de preguntas para determinar cuál va a ser nuestro diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Hay que saber también si el dolor se irradia, porque muchas veces los terceros molares, bueno, nos llegan a dar muchísimas molestias que llega a doler hasta el hombro, llega a doler la parte del oído, en fin, tenemos que ser muy observadores. Como les había comentado anteriormente, tenemos que tomar en cuenta tomar la temperatura, el pulso, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria. Aquí a grosso modo la temperatura de 36 a 37 grados centígrados, el pulso de 60 a 36 pulsaciones por minuto, nuestra tensión arterial de 110 a 120, la máxima o sistólica, y de 60 a 80 la mínima o diastólica, nuestra frecuencia respiratoria de 6 a 22 por minuto. Esto va a variar dependiendo la edad, esto es de una forma general, porque los niños y los adultos de la tercera edad son diferentes la temperatura y el pulso que podemos nosotros tomar. Las técnicas complementarias, estas se van a dividir en dos, unas que van a ser las directas y las otras van a ser las indirectas. Dentro de las directas tenemos lo que es la palpación. Nosotros tenemos que realizar cuando hacemos el diagnóstico, que vamos a tomar todos los datos, tenemos que hacer la palpación, percusión y sondaje. Muchas veces se nos pasa lo que es el sondaje. ¿Cuántos dentistas pasamos por alto realizar este sondaje? Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que son muchas cosas lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico y a un pronóstico y un plan de tratamiento, pero tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que tener un poquito más de ética profesional. Entonces, otras indirectas van a ser lo que son nuestras radiografías, lo que son los modelos de estudio, fotografías, análisis químicos, las biopsias. Es muy importante que nosotros tengamos dentro de nuestra historia clínica y sobre todo pues, para un buen diagnóstico, todos estos datos anotados. Y les vuelvo a repetir, las fotografías y las radiografías.
¿Qué sucede cuando tenemos un problema de una demanda? Yo afortunadamente no he tenido ninguna a lo largo de mi carrera profesional. Pero me he enterado, ¿no?, que resulta que el odontólogo no tiene guardado cómo fue que llegó el paciente a su consultorio. Y no tiene el antes y el después. Sucede en muchas ocasiones, sin llegar a ninguna demanda, simplemente el paciente llega a consulta después de 1 o 2 años y le dice: doctora, se me rompió la muela que usted me arregló. Así, ¿cuál fue? Esta. Uno lo revisa y si no tenemos una historia clínica y una evolución del tratamiento, podemos caer. Pero si nosotros tenemos anotado todo esto que vamos haciendo y cómo fue que llegó el paciente, entonces le podemos decir al paciente: discúlpeme, pero esta pieza yo no la había tocado. Entonces, y aquí está firmado por usted. Entonces ya el paciente como que dice: ay, perdón, yo creí que usted me la había arreglado. Si nosotros realmente arreglamos esa pieza, bueno, pudimos haber puesto los pros y los contras posteriores a la rehabilitación de esta pieza. Pero si no tenemos nada anotado, bueno, pues podemos creer que realmente nosotros fuimos los que hicimos ese tratamiento y bueno, pues podríamos estar en algunas ocasiones en problemas. Es por esto que son muy importantes lo que son las fotografías y modelos de estudio y radiografías. Un diagnóstico presuntivo, se va a realizar a través de los signos, las manifestaciones y los síntomas que se van a observar en el paciente. Se va a ir haciendo una selección de lo que se considera patológico y lo que no es patológico, de lo normal y de lo anormal, para así poder tener una conclusión pues presuntiva de lo que padece el paciente. Un diagnóstico diferencial en donde nosotros vamos a observar claramente, porque hay muchas patologías que tienen ciertos signos y síntomas que, bueno, son muy, muy parecidos y entonces tenemos que ver lo significativo para poder determinar cuál es el padecimiento por el cual está nuestro paciente ahí en el consultorio. Toda esta información que se recolecta en la anamnesis, en nuestra historia clínica, en nuestro examen, es de vital importancia para que nosotros podamos de ahí dar un diagnóstico y un pronóstico lo más acertado posible, un plan de tratamiento. También el paciente debe de estar informado sobre todas estas limitaciones que en el tratamiento a realizar y la capacidad de respuesta de la enfermedad que padece frente a este tratamiento que le estamos ofreciendo. Entonces, al paciente le tenemos que informar paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Aunque el paciente en muchas ocasiones llega por una sola causa, nosotros podemos llegar a observar que tiene otro tipo de problemas y le podemos ofrecer al paciente un plan de tratamiento integral, incluyendo en ocasiones a profesionistas con especialidad e irlo remitiendo. No tratar de hacer nosotros todo porque podemos caer en una mala práctica. Entonces vamos a hacer examen clínico intraoral, un examen clínico extraoral, exámenes complementarios, podemos estar con interconsultas, realizar lo que es un diagnóstico ya certero, un pronóstico y un plan de tratamiento. Es fundamental para nosotros también tener en cuenta cuáles son los índices de caries por los que pasa el paciente, cuál es su higiene oral, porque nosotros podemos tener un plan de tratamiento adecuado, ideal, pero nos damos cuenta que el paciente realmente tiene muy mala higiene oral. Entonces tenemos que tener otras alternativas porque nuestro plan de tratamiento podría no tener el éxito que nosotros buscamos. Y, por supuesto, un índice periodontal también tenemos que tener en cuenta. Les comentaba anteriormente que para poder realizar lo que es un examen físico, vamos a utilizar lo que es el oído, el tacto, la vista y en ocasiones el olfato. El oído, porque cuando nosotros llegamos a realizar lo que es una exploración de la articulación temporomandibular, bueno, pues colocamos al paciente enfrente de nosotros atrás de él, y empezamos a explorar
utilizando el tacto, y vemos o escuchamos que hay crepitaciones, hay sonidos que nosotros tenemos que identificar para saber cuál es el problema por el cual está pasando el paciente. La vista, pues vemos si hay alguna desviación o si el paciente al abrir la boca o al cerrar o al hacer movimientos de lateralidad hace algún gesto de dolor. Y bueno, en ocasiones el olfato, yo practico la endodoncia y entonces muchas veces las necrosis pulpares, pues aunque uno no quiera, pues tiene que utilizar el olfato. Y la halitosis, ¿verdad? Saber si el paciente requiere de algunos tratamientos periodontales específicos. Bueno, pues vamos a ver que dentro de este examen intraoral vamos a revisar lo que son el paladar duro, el paladar blando, la encía en general, fondo de saco, lo que es la úvula, las amígdalas, la lengua. Podemos ir observando, perdón, ya me fui hasta atrás. Podemos ir observando claramente cuáles son las piezas dentarias que el paciente tiene, cuáles se encuentran en buen estado, cuáles están ausentes. Todo eso lo vamos a ir anotando y vamos a ver también lo que es el piso de boca, si el paciente presenta algunos torus o si el paciente presenta algún enrojecimiento, inflamación. Nos podemos ayudar con una batelenguas o con nuestro espejo. Y bueno, ir observando todas estas estructuras dentarias o todas estas estructuras dentro de la boca para que nosotros vayamos haciendo nuestras anotaciones y poder así dar un diagnóstico certero, un pronóstico y un plan de tratamiento adecuado. Hay cadenas ganglionares que nosotros tenemos que ir revisando, como serían las submandibulares que tenemos marcadas aquí con el punto azul, no sé si las pueda yo marcar. Vamos a ver, no se ve aquí. Bueno, estamos las cadenas ganglionares, que son las submandibulares, la yugular interna, la espinal accesoria, la cervical transversa. Los grupos ganglionares, que serían para nosotros de gran importancia, el mentoniano, el nasogeniano, preauricular, occipital y mastoideo, entre otros. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas enfermedades que van a justificar el tratamiento de los cuidados dentales y que van a modificar nuestro plan de tratamiento y el diagnóstico. Dentro de todas estas enfermedades tenemos las cardiovasculares. Les voy a mencionar algunas, como sería la endocarditis, soplos cardíacos patológicos, la hipertensión, la hipotensión, por supuesto, la angina inestable, infarto al miocardio reciente, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva mal controlada. Tenemos lo que son las pulmonares, entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y la tuberculosis. Es por eso que nosotros cuando hacemos nuestra historia clínica tenemos que preguntarle al paciente si padece alguna enfermedad como estas. Dentro de las digestivas y renales tenemos lo que es la nefropatía terminal, que si le han hecho la hemodiálisis, la hepatitis B, C, D y E, hepatopatía alcohólica, úlcera péptica, enfermedades intestinales inflamatorias, colitis pseudomembranosa. Todo esto también es importante tenerlo en cuenta por la medicación que se le pueda dar al paciente. Las hematológicas, como serán enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, diabetes mellitus, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo, el embarazo, trastornos hemorrágicos, cáncer y leucemias, artrosis y artritis reumatoide, lupus eritematoso y sistémico. Dentro de las neurológicas, accidentes vasculares cerebrales, trastornos epilépticos, ansiedad,
depresión y trastornos bipolares, antecedentes de adicciones a alcohol o drogas, Alzheimer, esquizofrenia, trastornos alimentarios, neuralgias, esclerosis múltiple y enfermedades de Parkinson. Probablemente no sepamos realmente todo lo que, todas las manifestaciones orales que podemos encontrar debido a estos padecimientos, pero hay unas que realmente nosotros, bueno, ni idea, o al menos yo no tengo ni idea de cómo se puede manifestar en boca, y es por eso que yo me auxilio muchas veces del médico o de algún especialista en específico. Pues bien, en base al plan de tratamiento vamos a tener que plantear un pronóstico, que van a ser las expectativas que tenemos ante un determinado caso clínico. Pues bien, el origen etimológico del término pronóstico va a derivar del latín y literalmente va a significar conocimiento, que es la predicción del curso o evolución de una enfermedad y de las posibilidades de respuesta frente al tratamiento. Este pronóstico, al igual que el diagnóstico, también va a ser de vital importancia, no solo para el odontólogo, sino también para el paciente, ya que tiene que saber las limitaciones del tratamiento a realizar y la capacidad de respuesta de la enfermedad que padece frente al tratamiento. Muchas veces nosotros queremos realizar un tratamiento y bueno, pues nos limita el padecimiento actual del paciente, aunque también muchas veces lo que más nos limita es la situación económica por la cual pasa el paciente. El pronóstico global se ha calificado en rangos aproximados. Nosotros podemos decir que tenemos un pronóstico bueno o favorable. Esto, bueno, es un 95% de posibilidad de que tengamos éxito con el tratamiento. Dudoso o reservado, un 75% de posibilidades del éxito. Desfavorable, 50 a 75. Malo, menos del 50% de posibilidades. Nosotros tenemos que decirle al paciente en qué pronóstico se encuentra, si es favorable, desfavorable, bueno o malo. Muchas veces nosotros planteamos un plan de tratamiento y decimos, este es el ideal, pero el paciente dice, pues no, yo no puedo, no quiero o simplemente no me interesa, yo lo único que quiero es que me ponga en este diente, un anterior, que me ponga una resina porque está manchado, está negro. Él no toma en cuenta que ese diente muchas veces en ocasiones necesita de una endodoncia, de un endoposte, de una corona, de una rehabilitación probablemente periodontal. Él lo único que le interesa es que se lo tapen con alguna resina porque se ve negro. Entonces, bueno, nosotros podemos decir que va a ser un pronóstico desfavorable o un pronóstico malo y lo asentamos en nuestra historia clínica, bueno, en nuestra hoja de registro, y le pedimos al paciente que nos lo firme, porque en ocasiones el paciente, les vuelvo a repetir, no quiere llevar a cabo el tratamiento que nosotros le proponemos. ¿Qué es el plan de tratamiento? Va a ser el proceso a través del cual el dentista identifica y ordena, según la importancia y secuencia lógica, problemas que necesitan solución. Entonces se va a acordar con el paciente las metas a corto, a largo plazo, y se van a decidir los métodos y los materiales que se van a utilizar. Es de vital importancia que nosotros estemos de acuerdo con el paciente, porque muchas veces el paciente llega por un problema y resulta que nosotros le arreglamos otro, el que nosotros consideramos que nos va a dejar más dinero. Hay que tener en cuenta qué es lo que le afecta al paciente, cuáles son sus intereses, por qué razón llega a nuestra consulta y no desviarnos, porque por estas razones llegamos a terminar perdiendo al paciente y perdiendo la ética. El plan de tratamiento debe ser altamente personalizado e individualizado.
el paciente nos dice: doctora, yo quiero que me deje como la actriz fulana de tal, porque tiene unos dientes hermosos. Tenemos que tomar en cuenta que, para empezar, la actriz es mujer y él es hombre. O la actriz o el actor tiene 20 años y él ya tiene 50, 60. Entonces, no podemos decirle, sí, claro, por supuesto, nosotros lo vamos a dejar en las mismas condiciones y mire, le voy a hacer... El tratamiento es individualizado. Tenemos que hacerle entrar en razón al paciente y comentarle cuáles son las posibilidades que tenemos con respecto a su problema. No podemos engañar al paciente y decirle, sí, claro, por supuesto, yo lo voy a dejar exactamente como usted me está pidiendo. No hay que engañar al paciente, no hay que engañarnos nosotros mismos, que no podemos llegar a realizar esos tratamientos. Entonces, hay que buscar soluciones a este paciente que va a ser su tratamiento individualizado, y hay que ver cuáles son también las expectativas y cuáles son las principales preocupaciones del paciente. Hay algunos objetivos que tenemos que tener en el plan de tratamiento. Son varios, nada más que no me quiero meter aquí en una especialidad. Cada especialidad tiene sus objetivos en un plan de tratamiento. Cada especialidad tiene su manera de llevar el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento. Nosotros vamos a hablar de una manera global. Los objetivos, básicamente eliminar los factores etiológicos, eliminar los signos y síntomas de la enfermedad por los cuales el paciente está con nosotros, ayudarle a recuperar lo que es la función, la estética, otorgarle un confort psicológico, instaurar medidas preventivas y de mantenimiento. El paciente en muchas ocasiones es un ejecutivo y su prioridad máxima es tener presencia, tener una buena estética. Entonces llega a nuestro consultorio, es una situación de urgencia porque se cayó, se pegó y se le rompió un diente. Aunque el paciente tenga en mal estado las piezas posteriores, si el paciente en este caso llega porque es un ejecutivo, porque se dedica a estar con personas, a platicar, a dar conferencias y demás, y si él requiere en ese momento que nosotros le arreglemos ese diente que le provoca un poquito de problemas psicológicos o, problemas a la vista, nos tenemos que enfocar en ese problema y platicar con el paciente de que también hay que arreglarle las piezas posteriores o hay que darle seguimiento a su tratamiento para poder así crear medidas preventivas y de mantenimiento. El plan de tratamiento planeado para un paciente en particular se va a clasificar de dos formas. Les había comentado hace rato sobre un tratamiento ideal, en donde el paciente tiene los recursos, tiene el tiempo, tiene las ganas, tiene esa iniciativa de venir al consultorio para decirnos, doctora, yo quiero que me deje en buen estado, y creo que ya pasó mucho tiempo, ahorita ya estoy jubilado, o ahorita no tengo el trabajo que tenía yo anteriormente, y entonces tengo más tiempo para poder asistir a las consultas, y sobre todo, tengo la solvencia económica para poder darle seguimiento a este problema. Ese sería el ideal, y que nosotros pudiéramos contar también con todos los materiales para poder ayudar a que las expectativas de este paciente puedan llegar a realizarse. El posible o alternativo, sería un tratamiento a realizar con los recursos disponibles. El paciente no tiene dinero, el paciente no tiene el tiempo, el paciente no tiene las ganas, solo viene para que le quitemos el dolor y se acabó. Yo tengo N cantidad de pacientes que llegan al consultorio porque tienen un problema para realizarle una endodoncia, y muchas veces no regresan y regresan hasta después con la muela fracturada porque yo les pedí de favor que regresaran o que fueran con su dentista para que se les restaurara con una corona, y como al paciente ya no le duele,
ahí fue uno alternativo, simplemente le quitamos el dolor y bueno, pues el paciente se va feliz y contento, ¿no? Lo ideal sería un plan de tratamiento ideal en donde podamos nosotros poder ayudar al paciente, poderlo remitir y poder hacer un plan de tratamiento global. Eso sería lo ideal. Hay otra manera de ordenar en forma lógica un plan de tratamiento. Esto sería el control de la urgencia. Les comentaba del paciente que llegaba a nosotros porque el ejecutivo que se le rompió el diente y lo que quiere es que le resolvamos el problema de ese padecimiento. Bueno, pues, resolver la urgencia, ¿no? Profilaxis e instrucción de higiene oral. Es muy importante que nosotros realicemos, antes de realizar cualquier otro tratamiento, si no hay un problema de urgencia o una enfermedad donde tengamos que remitir a nuestro paciente con algún especialista, que realicemos una profilaxis y trabajemos en un área muchísimo más limpia, séptica, eliminando lo que es el sarro, eliminando lo que son también la caries y todo. Y en base a una profilaxis también podemos ver en muchas ocasiones el realizar una terapia periodontal, eliminar bolsas, que en muchas ocasiones, llevando una técnica de cepillado adecuada y eliminando el sarro, podemos controlar problemas periodontales. Hay problemas periodontales que van más allá y en ocasiones las tiene que ver el periodoncista, pero también pueden estar involucradas algunas enfermedades sistémicas, entonces tenemos que ser muy observadores. Entonces, regresando, es un control de la urgencia, profilaxis e instrucción de la higiene oral, terapia periodontal, operatoria, tratamientos endodónticos y protésicos rehabilitadores, ya sea del tratamiento de la pieza a la cual se le realiza la endodoncia, o bien en general dentaduras totales o placas removibles. Y el mantenimiento. Es muy importante que nosotros platiquemos con nuestro paciente que por mínimo tendrá que ir con nosotros 2 veces al año para una revisión. Entonces, a grandes rasgos, una planificación podemos hacer el siguiente orden: resolución de la urgencia, profilaxis y motivación, tratamientos periodontales, fase quirúrgica en caso de que fuera necesario, endodoncias, operatoria, prótesis y prostodoncia y un control o mantenimiento. Cuando el paciente llega a nuestro consultorio, les comentaba que teníamos que tener en cuenta cómo es que llega el paciente, si llega con buena disposición, si llega a hablar con nosotros de una manera cordial o si llega agresivo. Tenemos que hacer con el paciente una relación, pues podríamos decir que amistosa y profesional, en donde nosotros involucremos al paciente para que posteriormente tenga un seguimiento del tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo. Saber decidir cuándo tratar a un paciente y cuándo no. Es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico, un pronóstico, un plan de tratamiento y decidamos si nosotros podemos realmente atender al paciente o no, o si este tiene que ser canalizado a alguna otra especialidad, ya sea médica o sea odontológica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nuestros colegas toman cursos de un mes, de un año, de 6 meses, de 2 años, en los cuales única y exclusivamente van una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces a la semana o 3 veces al mes, etc. Yo no estoy en contra de los cursos porque, bueno, son básicamente actualización, pero yo creo que todos estos cursos deberían de ser más bien para que el odontólogo en general sepa hasta dónde está limitado, sepa qué es lo que tiene que realizar, a quién tiene que remitir y no tomar este tipo de cursos para decir soy endodoncista, soy protesista, soy ortodoncista, soy todólogo. Hay que tener una ética profesional y tomar estos cursos, sí, para estar en constante actualización y sobre todo para saber
remitir al paciente y darle un buen trato, que todos nos merecemos. Sabemos que una especialidad nos lleva 2 años, 2 años y medio, son presenciales y son de todos los días. Entonces hay que tener las herramientas pues, para decidir cuándo remitir a un paciente y cuándo lo podemos nosotros ayudar, sobre todo como profesionistas de práctica general. Vamos a ver cuáles son algunos de los factores biológicos del paciente que influyen en el plan de tratamiento y el pronóstico. En el proceso de toma de decisiones se debe considerar todos los factores que influyen en el éxito del tratamiento. Y estos van a ser denominados determinantes de la salud. Estos debieran ser identificados durante la etapa del diagnóstico, en donde nosotros hacemos la anamnesis y hacemos todas nuestras anotaciones. Tenemos que tomar en cuenta, para poder dar un buen plan de tratamiento, un diagnóstico, la edad del paciente. Les comentaba que no es lo mismo un tratamiento a los 20 años que a los 60 o los 40. El sexo, la raza, la constitución física, las enfermedades sistémicas que presenta el mismo, su flujo salival, la capacidad buffer de la saliva, entre otros. Todo esto va a influir, también va a influir la posición socioeconómica del paciente, la alimentación. Entonces, son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver solamente 2 ejemplos que, les vuelvo a repetir, son ejemplos, no son preguntas que vengan directamente en el examen de certificación, pero son ejemplos de reactivos que, bueno, le vamos a llamar reactivos, que son preguntas que vienen en el examen de certificación que realizamos para odontología general. Los vamos a ver rápidamente y dice: un paciente déntulo de 58 años de edad solicita rehabilitación con prótesis totales. Diagnóstico presuntivo es diabetes e hipertiroidismo, sin control, con una evolución de 15 años. En la inspección se observa maxilar superior en buenas condiciones, mientras que el proceso inferior por la cara interna en la región de premolar y molar en forma bilateral se aprecia un crecimiento de forma irregular, el cual tiene una coloración normal. Durante la palpación se percibe una zona dura, radiográficamente se proyecta una zona radiopaca en ambas zonas referidas. El diagnóstico que se obtiene en la presencia es la presencia de torus mandibulares. Entonces nos piden en este reactivo que se ordenen las medidas para el tratamiento de este paciente. Podemos observar que el punto número 1 es canalización con el cirujano maxilofacial. 2, toma de impresión para la elaboración de las placas base. 3, canalización con el endocrinólogo. 4, regularización del proceso mandibular. Nosotros tenemos que estar en el examen y hacer de cuenta que tenemos al paciente ahí enfrente de nosotros. Entonces vamos a ordenar las medidas para poder realizar un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento con este paciente. En base a lo que estamos observando, pues determinamos, vamos a darles un poquito de tiempo para que lo lean y si ya tienen su respuesta, concluimos que la C va a ser la opción correcta, porque inicialmente el paciente debe ser remitido al endocrinólogo. Les vuelvo a comentar, tenemos que hacer toda esta serie de diagnósticos para nosotros determinar, ¿lo podemos o no lo podemos atender? Y bueno, pues como el paciente presenta patología sistémica, posteriormente podrá realizarse los eventos rehabilitatorios orales y por supuesto va a realizar el especialista, que en este caso sería el maxilofacial, esta serie de procedimientos. Vamos con el último que dice, acude a consulta de urgencia un paciente de 38 años de edad con diagnóstico médico de hemofilia, quien ofrece dolor en un órgano dentario, radiográficamente se observa una fractura vertical. Entonces nos piden, elija la opción del tratamiento a seguir. 1. Tratamiento de conductos. 2. Extracción. 3. Prescripción de analgésicos específicos. 4. Remitir al hematólogo. Es un ejemplo muy parecido al anterior, pero nada más vamos a tomar en cuenta
los dos puntos más importantes. Tenemos que tomar en cuenta en este tipo de examen que son muchos casos clínicos y hay muchos datos importantes que nos pueden dar desde el inicio de la pregunta. Edad, antecedentes sistémicos, antecedentes heredofamiliares, o bien nos marcan profesión o a qué se dedica el paciente. Y también nos dan algunos datos como si radiográficamente se observa o no se observa, etc. Entonces ya tienen su respuesta. Vemos que la opción correcta es la D, ya que no es posible realizar un procedimiento que implique sangrado porque el paciente es hemofílico. Dada esta condición sistémica, el paciente, la opción A, B y C van a ser incorrectas porque en ellas se plantean tratamientos de conducto y extracción. Pues bueno, yo espero que esta pequeña plática les haya servido, porque muchas veces nosotros pasamos por alto todo lo que tenemos que realizar antes de hacer un tratamiento. Y también pasamos por alto el tener un expediente clínico. Este expediente clínico será realmente de gran ayuda, no tanto para evitar alguna ¿cómo se llama? Cuando nos demandan, no solo cuando nos demandan, sino porque es de gran ayuda para que nosotros podamos llevar un seguimiento. Entonces espero que haya sido de gran ayuda y pues gracias por habernos escuchado y creo que va a venir una serie de preguntas. Pues muchísimas gracias, la verdad información muy interesante y me imagino que para nuestros amigos también fue muy interesante porque llegaron algunas preguntas, sobre todo relacionadas con preguntas del examen que posiblemente no tocaste de manera directa, pero que seguramente despertaron el interés de la gente, para lo cual tengo el gusto de dejarlos para el cierre de esta sesión con nuestro presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el doctor Jacobo Pérez Insunza, que el día de hoy está visitándonos, está aquí desde el martes, y me gustaría muchísimo que él nos hiciera el favor de cerrar esta sesión. Te dejo en la mesa, Jacobo. Muchas gracias, tuya. Laura, muy amable. Pues bien, pues saludo a todo el auditorio con mucho afecto y mucho cariño desde aquí del aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Doctora, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenos días todavía. Todavía días, estamos al mediodía. Sí, buenos días, doctor. Qué gusto. Pues les doy las gracias por darme esta oportunidad de poder platicar contigo, doctora, para el cierre de esta importante hora de actualización académica en el tema de la endodoncia. Y pues, como siempre, pues cuando hay temas como los que acabas de comentar, existen las interrogantes o las preguntas pues del gremio, ¿no? Claro. Y una de ellas que principalmente pues la tenemos casi todos los profesionistas de la odontología que de una manera u otra atendemos a nuestros pacientes. Y dice, ¿cómo manejar a un paciente que entra con malestar y además alterado por causa del dolor de un diente? Bueno, pues básicamente hay que ayudar al paciente a que tenga calma. Le pedimos al paciente que nos platique por qué razón, cómo empezó a aparecer la molestia, si ha tomado algún analgésico. Yo básicamente empiezo a platicar con el paciente, lo siento, no empiezo a explorarlo, simplemente dejo que él nos vaya platicando cuáles son los síntomas que padece,
y cuáles son los signos. Yo voy observando y le voy dando la calma y le voy pidiendo, le voy haciendo el comentario de que probablemente yo pueda ayudarlo en esa cita y que probablemente no lo pueda ayudar por el problema que en muchas ocasiones es tan severo el dolor que no podemos nosotros manipular al paciente. Entonces, en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer, aparte de calmarlo, es medicarlo. Medicarlo. Muy bien. Pues muy bien. Pues qué bueno, pues ya escucharon la respuesta de la doctora para los casos difíciles, que es cuando el paciente va hasta cierto punto enfadado, ¿verdad? Va muy enfadado, estresado, va muy estresado, exactamente. Ya quiere que le saquen el diente o sí, que le muchas hagan veces, algo determinante, ¿verdad? Muchas veces, como dice, para que se resuelva el paciente dice, causa. es que ya quiero que me saquen el diente. Y pues nosotros podemos demostrarle al paciente por medio de la exploración que en ocasiones no podemos ni tocarlo. Entonces que le vamos a dar un poco de tiempo, que vamos a estar en comunicación constante con él, que nos puede llamar a cualquier hora. Yo tengo mi teléfono abierto las 24 horas del día y yo les pido a los pacientes, si ustedes tienen alguna duda, alguna molestia, yo con muchísimo gusto los veo y eso los tranquiliza, y van viendo que uno está en la mejor disposición de verlos, ya sea sábado, ya sea domingo, las 24 horas del día. Y nos empiezan a tener más confianza. Claro, que eso es fundamental. Exactamente. Muy bien, y hay una segunda que también consideramos muy interesante que han hecho los oyentes, que dice referente a qué normas oficiales debemos seguir en un consultorio dental para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, hay dos normas oficiales que debemos que tener básicamente en cuenta, que creo que es la 004, que es la del expediente clínico. Esa es fundamental. Y la otra creo que es la 013, que es la que tenemos que también tener en cuenta para el funcionamiento del consultorio dental. Pero básicamente la 004, que es la del expediente clínico, que ya también nos hablaron anteriormente el doctor Medrano, es la que tenemos que tener en cuenta. El expediente clínico va integrado su historia y todos los antecedentes, ¿verdad?, del paciente. Sí, lo que es la carta de consentimiento, la carta responsiva, lo que es la hoja de evolución que yo les comentaba, que es muy importante que tengamos en cuenta, ya que en ella es un respaldo para nosotros. Es un consentimiento informado. También un consentimiento informado, sí. Ya autorizado, firmado y todo. Sí, ¿no? sí. Definitivamente. Lo tenemos que firmar tanto el paciente como el odontólogo con fecha. Recuerden que no podemos hacer tachaduras o enmendaduras en estos expedientes, simplemente, pues cerrar entre ¿cómo se llama? ¿Comilla? No, paréntesis, sí, claro. Cuando nos llegamos a equivocar y a continuación seguir, ¿no? No podemos hacer tachaduras. Muy bien, pues estas dos preguntas son las que coincidieron muchos compañeros en hacerte. Entonces, con esto despedimos esta transmisión, agradeciéndote de parte del Colegio Nacional Cirujano Dentistas tu participación tan importante, y siempre pues sabemos que estás dispuesta a colaborar en este tipo de actividades, así como de otras propias del colegio. Claro que sí. Del cual pues estamos muy agradecidos. Colegio Nacional te felicita y te agradece nuevamente. Muchísimas y al público gracias. que nos está escuchando y nos está viendo, pues decirles que no se pierdan la próxima semana. Claro que sí, muchísimas Un saludo gracias desde a aquí todos. del Colegio Nacional. Gracias al colegio. La orden.